Muy buenos días a todos. Agradezco la invitación del comité de organización de este evento, a la doctora Lorena Patricia Ferrer Arreola, al doctor Sánchez Aguirre y al doctor Albajazo, asimismo a nuestra presidenta, la doctora María Antonia Basavilbaso, y a nuestro vicepresidente, el doctor Víctor Vargas. Y bien, yo soy el doctor Alan Ríos Espinosa y voy a hablar el día de hoy del impacto que tiene la hipovitaminosis D y el hiperparatiroidismo en la menopausia. Ese es un poquito mi currículum, ya mencionaron algunos datos. Y bueno, a mí me gustaría empezar esta plática preguntándoles a ustedes que están ahorita viendo nuestro evento, si ustedes saben cuáles son sus niveles de vitamina D en sangre, ya que es importante conocerlos, como más adelante veremos, por todas las implicaciones que tiene a nivel del sistema. Y bien, hablando un poquito de epidemiología, este artículo que se presenta del 2017 nos habla de los efectos inmunometabólicos disfuncionales de la deficiencia de vitamina D y el aumento del riesgo cardiometabólico. Aquí es curioso observar que se observan en rojo la Federación Rusa, Europa está en color rosa, y África del Norte de amarillo junto con Canadá, Estados Unidos y América del Sur. En esos lugares se observa el porcentaje que se tiene de hipovitaminosis D y en nuestro país está marcado con signos de interrogación, ya que no se tienen como tal información que nos diga claramente cuáles son los niveles de vitamina D y la deficiencia que tenemos en el país. Ya haciendo una conjunción de todos estos datos, podemos observar que más de la mitad de la población mundial va a tener niveles inferiores a 30 nanogramos de vitamina D. Y en nuestro continente es el 52% de la población, siendo Canadá el 61% y Estados Unidos del 36%. Este otro artículo que data del 2014, del lado derecho podemos observar todos los países y la cantidad de hipovitaminosis D que se presenta. Aquí sí tenemos datos de nuestro país, en donde vemos del lado izquierdo este cuadro, donde observamos las mujeres con menos de 30 nanogramos, tenemos el 32%, y a menos de 12 nanogramos solo el 2%. En hombres 28% menores a 30 nanogramos y menores a 12 nanogramos el 0.2%. Sin embargo, ¿cuáles son los datos reales que tenemos en la actualidad de nuestro país? Bueno, estos dos estudios, uno es publicado en el 2020 y que fue realizado en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre. Aquí se observó y se estudió una población mexicana en una corte de 117 pacientes que mostró una prevalencia de una alteración de niveles de vitamina D del 93.2%, es decir, de 73% en deficiencia y 73 pacientes, perdón, y 36 en insuficiencia. De este estudio, 93 pacientes fueron mujeres y 24 fueron hombres. Y este otro estudio que fue publicado en la revista de Medicina Interna de nuestro país en el 2021, en el que se dio administración complementaria de vitamina D en pacientes con osteoporosis posmenopáusica, se estudiaron 105 pacientes esta corte, de las cuales el 93% presentó insuficiencia y deficiencia de vitamina D. Obviamente esto es completamente diferente a los datos que se tenían del 2014 para abajo. Y bien, esta revista española de geriatría y gerontología habla por primera vez de que la vitamina D es una hormona encubierta. Realmente deberíamos de llamarle a la vitamina D como tal, que es una hormona. En este artículo se muestra que si la suplementación de vitamina D es la panacea para curar todos los males asociados al envejecimiento. Y actualmente, pues, se ha observado el papel de la vitamina D como hormona en numerosos procesos fisiológicos y fisiopatológicos relacionados con diversos órganos y sistemas del cuerpo humano. Un poquito de la historia que tenemos es desde 1650, donde el doctor Francis Gleason describe lo que es el raquitismo. Posteriormente, en 1824, el doctor Schout inicia el tratamiento para pacientes con raquitismo con el aceite de hígado de bacalao. En 1906, Frederick Hopkins
descubre los factores dietéticos, o los describe más bien, para enfermedades como el escorbuto y el raquitismo. En 1914, McCullon y colaboradores aislaron por primera vez lo que se llamó el factor A liposoluble. Posteriormente, en 1921, Hess y Hung hablan de la incidencia estacional. Aquí se habla de la incidencia que tiene la hipovitaminosis D cuando estamos hablando en variaciones estacionales, por ejemplo, en el invierno. Entonces hay variaciones de la luz solar y evidentemente pues va a haber una hipovitaminosis D. Esto no se conocía en ese momento, solamente se descubrió como una casualidad. En 1922, los mismos McCullin y colaboradores, en el previamente llamado factor A liposoluble, encuentran dos entidades. Y aquí denominan la primera, que es la vitamina E, la vitamina A, perdón, y después la vitamina D, ya que en ese entonces ya se tenía descubierto otros factores solubles que se denominaron vitamina B y vitamina C. Por lo tanto, pues la que quedó y se estaba estudiando en ese momento de este factor liposoluble, pues era la vitamina D. En 1925, Hess y su equipo aisló por primera vez el citoesterol y en una semilla de algodón con una fracción abundante de una porción no saponificante de aceite. Esto posteriormente se llegó a la conclusión que el precursor era el colesterol y que era convertido por la vitamina en vitamina D por la luz solar. No fue hasta sino 1926 donde estos tres individuos, Alfred Fabian Hess, el doctor Adolf Windaus y O. Rosenheimen, ganaron el premio Nobel por el descubrimiento y la descripción que se tuvo de la vitamina D. Y bien, hablando un poquito de las generalidades de esta hormona D, la hormona D se puede sintetizar con la luz solar, es un nutriente no esencial, es decir, que no se necesita de un alimento para tener este nutriente, es decir, la hormona D es sintetizada por la luz solar en la piel. Hay una deficiencia mayor en pacientes mujeres, se sintetiza en un órgano y actúa en otros. Por lo tanto, pues tenemos todo derecho de decir que se trata de una hormona. Es esencial para la integridad ósea. Hay un crecimiento multiplicado y especialización celular. Reduce la angiogénesis, reduce el riesgo de cáncer de mama. Hay una tensión arterial alterada y triglicéridos elevados, así como HDL, cuando hay una disminución de la vitamina D. Asimismo, estas modificaciones de aumento de la vitamina D y disminución en la adiposidad e impacto en el índice de masa corporal y en el índice de cintura-cadera ya se describían desde el WHI. Y esta hormona pues tiene un receptor que se llama BDR, que es muy importante y más adelante lo mencionaré. Este receptor es un miembro de una gran familia de proteínas, que son las hormonas esteroides, la hormona tiroidea, metabolitos de la vitamina A, metabolitos del colesterol y ácidos biliares. Bueno, este receptor BDR se describió por primera vez en 1969 como una proteína de unión a un metabolito de la vitamina D y tiene dos partes diferentes, el BDR nuclear y el BDR de membrana. El primero actúa como un factor de transcripción genética para regular, obviamente, la expresión de genes y el de membrana tiene una acción de actividad rápida que es no genómica. Y bueno, como ya sabemos, la principal fuente de hormona D es la síntesis cutánea. Estamos hablando de un aproximado de más del 90% se obtiene de la síntesis cutánea. Sin embargo, obviamente algunos alimentos nos van a dar esta hormona D por medio de la absorción intestinal. Sin embargo, la mayoría de las dietas a las que estamos generalmente acostumbrados, estos patrones dietéticos, pues no tienen la suficiente cantidad de unidades internacionales por porción. Aquí tenemos un ejemplo muy sencillo
en donde podemos ver en esta tabla del lado izquierdo el aceite de hígado de bacalao, que tenemos una cucharada corresponde a 1.360 unidades internacionales de vitamina D. Entonces, si queremos nosotros tener una dosis ideal, que son 4.000 unidades internacionales, más adelante hablaré de eso, tendríamos que consumir 4 cucharadas diarias. Si estamos hablando de un elemento fundamental en nuestras dietas, que es el huevo, un huevo revuelto nos da 44 unidades internacionales por porción, es decir, nosotros tendríamos que consumir 90 huevos al día para poder tener esta cantidad de vitamina D por la dieta. Y, por ejemplo, lo queso cheddar, que son 30 gramos, nos dan solamente 12 unidades internacionales, que correspondería a consumir 10 kilogramos al día. Y algo que es muy común, que es la pechuga de pollo asada 90 gramos, nos da solamente 4 unidades internacionales de vitamina D. Por lo tanto, nosotros tendremos que consumir 90 kilogramos por día para poder tener estas 4.000 unidades internacionales. Y bien, ¿qué hay de la cantidad de tiempo de exposición solar que tenemos? Bueno, como ya expliqué, la vitamina D se va a sintetizar por la exposición de los rayos ultravioleta. Sin embargo, la exposición de radiación ultravioleta, que corresponde a solamente una cuarta parte de la superficie corporal total, que va a hacer esto cara, manos y brazos, va a equivaler aproximadamente el 25% de una dosis eritemática mínima. ¿Y esto qué es? Bueno, la dosis eritemática mínima es la dosis de radiación ultravioleta necesaria para que se produzca un eritema perceptible a las 24 horas de haber estado un sujeto expuesto a la irradiación. Y bien, ¿esto qué nos va a dar? Pues nada más solamente 1.000 unidades internacionales de vitamina D. Y, por ejemplo, si tenemos una exposición de 15 minutos de exposición solar al mediodía, es decir, 12, 1 de la tarde, en todo nuestro cuerpo, esto nos va a dar 10.000 unidades internacionales de vitamina D, es decir, la cantidad suficiente para que nosotros tengamos una suficiencia de la vitamina D. Adelante explicaré. Y bien, aquí tenemos el metabolismo. Como ya expliqué, la exposición solar y la dieta van a ser las dos formas en las que nosotros vamos a obtener esta vitamina D en el cuerpo. Entonces, aquí podemos observar que la exposición solar hay una previtamina D, que es la previtamina D3, que se va a obtener por medio de la 7 de hidrocolesterol. Este 7 de hidrocolesterol, al convertirse a previtamina D3, se va a reordenar porque es una prehormona térmicamente inestable que se va a isomerizar. Y de este lado derecho, donde vemos la dieta, también obviamente tenemos la vitamina D3, el colecalciferol, y la vitamina D2, que esta se obtiene de las plantas y de algunos alimentos que están expuestos a la luz solar, como lo son los champiñones, por ejemplo. Entonces, de estos dos lados, ambos se van a ir por un transportador en común que va a llevar estas vitaminas hacia el hígado. Se va a convertir en 25 hidroxivitamina D, que es el calciferol o el calcidiol. Este tiene una vida media aproximadamente de 2 a 3 semanas y este es el que vamos a medir en laboratorio para saber las concentraciones que un paciente tiene de vitamina D. Esta 25 hidroxivitamina D se va a ir hacia el riñón y por medio de la 1-alfa hidroxilasa, la citocromo P27B1, se va a convertir en 1,25 hidroxivitamina D, que es la forma activa de la vitamina D, sin embargo, con una vida media de 4 a 8 horas, por lo tanto es la que no se mide en laboratorio, no la vamos a pedir de rutina. Entonces, esta citocromo P27B1 va a estar modulada por la paratormona, la PTH, de forma positiva y de forma negativa por las concentraciones de calcio, fósforo, 3 y por la misma 1,25 hidroxivitamina D. De esta parte del lado izquierdo, la 1,25 hidroxivitamina D va a ser la que active al receptor de la vitamina D, que va a ser lo que va a tener los efectos a nivel sistémico. Y bien, ¿cuáles son los niveles ideales de vitamina D? Aquí tenemos varias academias en las que nos implica diferentes cantidades de nanogramos de vitamina D.
Por ejemplo, y esto hablando de la 25-hidroxivitamina D, la Academia Nacional del lado izquierdo de Medicina de Estados Unidos, así como el Instituto Nacional de Salud, nos hablan de una deficiencia por debajo de menos de 10 nanogramos y un posible exceso de eventos adversos desde 100 a 150 nanogramos, con una suficiencia desde los 20. Por otro lado, tenemos a la Sociedad Endocrina de los Estados Unidos, en los que nos habla igual manera de una deficiencia con niveles inferiores a 10 nanogramos por mililitro y una concentración deseable de 30 a 50 por arriba de 30. Entonces, tenemos posteriormente a la Sociedad Nacional de Osteoporosis del Reino Unido, que nos habla igual de una deficiencia menor de 10 y una suficiencia desde 20 hasta 50 en este rango. Posteriormente, la sociedad, el Comité Asesor Científico sobre Nutrición del Reino Unido nos habla de deficiencia incluso con niveles de 10 a 20, con una suficiencia desde más de 20 y hasta 100. Aquí no está hablando de posibles excesos, exceso para eventos adversos. Por ejemplo, lo que mencionaba la Academia Nacional de Medicina. Posteriormente, la Sociedad Americana de Geriatría nos habla de una deficiencia a menos de 10, e incluso este es el único que refiere a una toxicidad por arriba de 150, con una concentración mínima aceptable de 30 a 50. Y la Sociedad Europea de Endocrinología con una deficiencia menor de 10 y una suficiencia de 30 a 50. ¿Y qué es lo importante rescatar de toda esta información? Pues que por un lado la Sociedad Endocrina de Estados Unidos nos habla de una suficiencia por arriba de 30, que es el punto de corte que nosotros tenemos que tener en cuenta, y una deficiencia por debajo de estos niveles, ya que la Academia Nacional de Medicina nos hablan de una suficiencia por arriba de 20. Sin embargo, estos niveles de 20 nanogramos, 23, 25, etcétera, nos vamos a quedar cortos para una salud ósea adecuada para nuestras pacientes. ¿Y qué es lo que pasa en la menopausia? Bueno, como ya sabemos todos, va a aumentar la incidencia del síndrome metabólico porque hay una disminución de estrógenos y un aumento de los andrógenos. Por lo tanto, va a haber un aumento de la grasa central abdominal. Hay alteración de los lípidos, hay resistencia a la insulina y esto se va a presentar en un aproximadamente 60% de nuestras pacientes. Este estudio Framingham del 2013, que nos hablaba de la asociación de los factores reproductivos femeninos en la composición corporal, ya nos está hablando desde entonces que las mujeres en la posmenopausia, en comparación con mujeres antes de este periodo, tienen niveles más altos de tejido adiposo subcutáneo. ¿Y qué va a tener esta repercusión? Bueno, entonces en la menopausia vamos a tener una disminución de la actividad física, una disminución de la masa muscular, un menor consumo de oxígeno y obviamente un incremento de la adiposidad central. Todas estas alteraciones van a tener repercusión a nivel de las apolipoproteínas, la LDL, HDL y los triglicéridos. ¿Qué va a pasar? Al haber estas alteraciones va a haber una peroxidación lipídica. Con esto va a conllevar una resistencia a la insulina, una dislipidemia y un aumento de la adiposidad central. Todo esto aunado a una disminución en la posmenopausia de estrógenos nos va a llevar a tener un mayor riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares, que esto es muy, muy importante. Y bien, ¿cómo podemos tener una deficiencia de vitamina D? Bueno, por una parte, los protectores solares disminuyen lo que es la síntesis en piel de la vitamina D. La melanina, los pigmentos más oscuros van a tener una disminución de la conversión para la vitamina D. La latitud, áreas donde esté áreas del mundo donde haya mucha parte donde esté el invierno, por ejemplo, en áreas como Canadá, por ejemplo, en Dinamarca, etcétera, que generalmente pasan mucho tiempo en disminución de la cantidad solar, pues obviamente van a tener deficiencia de vitamina D. Asimismo, la contaminación como en nuestro país. Y bueno, ¿qué otras afectaciones tenemos para la deficiencia D? Pues la mala absorción intestinal. Recordemos que la vitamina D es una vitamina liposoluble que requiere sales biliares para la absorción, lo que ocurre principalmente en el duodeno, y obviamente al haber una alteración a este nivel, pues va a haber una disminución
de la vitamina D. Enfermedades como fibrosis quística, enfermedad celíaca, insuficiencia biliar, un bypass gástrico, medicamentos como la colestiramina, nos van a dar una deficiencia de vitamina D por disminución en la absorción de la misma. Falla renal, el síndrome nefrótico, medicamentos que afecten a nivel hepático, como son los antiepilépticos, antirretrovirales, corticosteroides, la rifampicina y pues evidentemente una falla hepática. ¿Y qué hay? Como ya mencioné, la obesidad, pues la obesidad central y sobre todo en esta parte, en la posmenopausia, va a haber un secuestro de vitamina D. La posmenopausia per se va a tener una disminución del 75% de la síntesis de vitamina D a nivel cutáneo y obviamente también disminuye la hidroxilación renal. Como ya mencioné, el metabolismo, pues esto es una parte importante para que se active el receptor de la vitamina D. Y bueno, aquí podemos observar los efectos de la vitamina D en la homeostasis mineral y las expresiones de diferentes genes a nivel del intestino, el riñón y obviamente el hueso. Aquí tenemos que, como ya mencioné, hay una activación de la 1,25 hidroxivitamina D hacia el receptor de la vitamina D. Esto va a hacer que se estimule la absorción intestinal de calcio y fósforo para que haya unas concentraciones adecuadas a nivel de la circulación. Asimismo, a nivel renal va a haber un aumento de la reabsorción de calcio en el túbulo proximal para que haya una concentración adecuada. Entonces, es decir, por ejemplo, cuando tenemos, como ya mencioné, una deficiencia, niveles inadecuados de vitamina D por debajo de 30, pues se va a excretar el 80% del calcio por la orina y esto va a hacer que haya pérdidas y obviamente una repercusión en la salud ósea. Aquí vamos a observar que la PTH y la 1,25 hidroxivitamina D lo que van a hacer es mejorar la resorción ósea, provocando en esta parte donde se ve la imagen, la expresión del ligando del activador del receptor del factor nuclear capa beta RAN ligando. Aquí podemos ver la imagen del lado derecho donde se ve el RAN ligando. Esto va a hacer que la fusión haya una activación del osteoclasto precursor hacia un osteoclasto maduro activado. ¿Qué va a hacer esto? Evidentemente, actuar a nivel del hueso con una liberación de calcio y una liberación de fósforo para que haya niveles adecuados en circulación. Entonces, esto per se va a tener una afectación en hueso, porque va a haber una reabsorción del hueso y obviamente esto nos va a conllevar, si no en situaciones patológicas, pues que haya una osteoporosis. Por lo tanto, podemos decir que la vitamina D, la PTH, o sea, la paratormona, el factor de crecimiento de fibroblastos 23, son una red endocrina con un papel crucial en el mantenimiento de la homeostasis del calcio, del fosfato y del crecimiento y la mineralización ósea normales. Y bien, la vitamina D también tiene acciones que no son esqueléticas, no me voy a detener mucho en esta parte, pero es importante que se mencionen y evidentemente muchos ya lo saben. La vitamina D tiene acciones, por supuesto, por acción del receptor de la vitamina D en piel, en el músculo esquelético, en el páncreas endocrino, en cerebro, tejido adiposo, mama, tejido vascular, células precancerosas y la placenta. Entonces, esto por medio de la activación del receptor, como ya dije, va a tener efectos antiproliferativos de diferenciación sobre queratinocitos, efectos inmunomoduladores sobre, sobre los linfocitos B y T y macrófagos. También va a tener, como mencioné en células cancerosas, efectos antimetastásicos sobre la función muscular, salud materno-infantil, efectos contra enfermedades cardiovasculares y obviamente pues trastornos metabólicos como es el síndrome metabólico. Y bien, por ejemplo, aquí tenemos este artículo que se publica en donde se ven los factores genéticos y moleculares en relación con la obesidad y la vitamina D. Esto nos dice que el tejido adiposo posee receptores para vitamina D, como ya mencioné, y secuestra el 80% de la vitamina D sérica cuando una persona va a sobrepasar el 85 centímetros de cintura. Entonces, esto tiene una repercusión muy importante. Entonces,
hay que saber que la vitamina D va a regular la expresión génica relacionada con el proceso de adipogénesis e inflamación, el estrés oxidativo y el metabolismo en adipocitos maduros. En México, la prevalencia de obesidad es alrededor de un 30% en la población adulta. Estamos hablando de que 1 de cada 3 mujeres tiene un sobrepeso u obesidad que va a tener, obviamente, una repercusión en los niveles de la vitamina D. Y bien, hablando de calcio, el calcio, el reservorio principal en el cuerpo, pues va a ser el hueso, ¿no? Entonces, esta regulación está mediada por hormonas incluidas, especialmente pues la PTH, la paratormona y la 1,25-hidroxivitamina D. Aquí tenemos la regulación hormonal, iniciando donde está el calcio a nivel central. Cuando hay una disminución, va a haber una recepción en las glándulas paratiroideas de un receptor de detección de calcio. Al ver niveles disminuidos de calcio, lo que va a hacer es aumentar la reabsorción, primero de manera renal. Posteriormente también va a tener síntesis de 1,25 hidroxivitamina D a partir de la 25 hidroxivitamina D, y tanto la paratormona como la 1,25 hidroxivitamina D van a poder reabsorber el hueso, como ya mencioné anteriormente, que nos va a hacer una disminución y repercusión de la salud ósea. El aumento resultante de esta concentración de calcio a nivel de la circulación, pues obviamente va a ser una retroalimentación negativa, porque va a haber una detención de lo que es el receptor en las glándulas paratiroideas para que no se siga secretando más paratormona, y obviamente esto mejore las concentraciones y no haya una disminución del calcio del hueso. Y bien, hablando, como ya dije, del hiperparatiroidismo, de la PTH, que es, en este caso, es un hiperparatiroidismo secundario, tenemos para la suficiencia de vitamina D un umbral por arriba de 30 nanogramos, como ya mencioné las diferentes academias, y en conclusión hay un nivel de 30 nanogramos. Esto obviamente para nivel óseo. Para nivel de sistema inmune, pues los niveles de vitamina D serán por arriba de 50. Entonces, para niveles que oscilan de PTH entre 15 y 50, podemos decir que son valores normales. Por tanto, la concentración sérica baja de 25-hidroxivitamina D va a conducir a una mínima disminución de la 1,25-hidroxivitamina D. Esta disminución va a tener una reducción en la absorción de calcio con el consiguiente aumento de la secreción de la PTH. Y esto es un círculo vicioso, esto es un círculo de retroalimentación que es normal, es parte de la manera en la que el cuerpo va a obtener los niveles adecuados de calcio. Como consecuencia, pues va a provocar un aumento en el recambio óseo y una pérdida ósea, sobre todo a nivel del hueso cortical. Entonces, la disminución, esto va a tener una repercusión en la disminución de la densidad mineral ósea y un aumento de la incidencia de fracturas. Y bien, para mencionar cuál es la toxicidad, si nosotros nos preocupamos de la cantidad excesiva que se consume de vitamina D, en el 2011 la Academia Nacional de Medicina menciona que generalmente esta toxicidad aguda está dado por niveles de vitamina D que son superiores a 10,000 unidades internacionales diarios, lo que va a resultar en una concentración sérica de 25-hidroxivitamina D superior a 150 nanogramos durante periodos prolongados, que probablemente resulten en concentraciones entre 50 y 150 nanogramos. Cabe destacar que la toxicidad de vitamina D no se va a dar por la conversión a nivel de la piel, sino ni la dieta. Esto va a ser por los suplementos que nosotros demos. La mayoría de los estudios que se han estudiado a lo largo de estos años están de acuerdo y llegan a la conclusión que la dosis de hasta 4,000 unidades internacionales de vitamina D o un equivalente mensual de estos, pues probablemente sean seguros para la mayoría de las personas. No tendríamos que temer de una toxicidad si se dan estas dosis diarias. Y bien, aquí, por ejemplo, vemos lo que dice la North American Menopause Society en el 2021, el año pasado, donde nos dice el manejo de la osteoporosis en la mujer en la posmenopausia. Ellos nos hablan de una suplementación que resulta controversial, es decir,
de vitamina D de 600 unidades internacionales en pacientes que tengan de 50 a 70 años y de 800 unidades internacionales en pacientes que tengan más de 70 años. Obviamente, esto va a tener una repercusión importante en los niveles séricos, que teniendo unas concentraciones menores a 30 nanogramos, que va a hacer que el calcio se excrete por la orina, o sea, el 80%, como mencionó previamente. Entonces, estos niveles y estas recomendaciones, pues obviamente son controversiales. Y bien, ¿qué dice esta suplementación de vitamina D por la Sociedad de Osteoporosis de Iberoamérica? Aquí nos habla ya de una dosis en pacientes de entre 19 y 70 años de 800 a 200 unidades internacionales de vitamina D y en pacientes mayores de 70 años de 1000 a 4000 unidades internacionales de vitamina D. Entonces, como mencioné previamente, el riesgo de una intoxicación es bajo con dosis de hasta 10,000 unidades internacionales diarias. ¿Por qué? Pues la ventana terapéutica de la vitamina D es amplia. Estábamos hablando de todas las sociedades en las que algunas arriba de 50 ya hablaba de potenciales efectos tóxicos y algunos incluso de hasta arriba de 100. Obviamente esta ventana terapéutica es amplia y podemos tener una seguridad de no estarle causando un problema a nuestros pacientes. Y bueno, la Sociedad Española de Investigación Ósea y Metabolismo Mineral confirmó que en la posmenopausia hay que dar una adecuada suplementación de 800 unidades diarias, en ancianos de 800 a 1000 y en pacientes ya con un diagnóstico de osteoporosis de 800 a 1000 unidades internacionales diarias, lo que evidentemente con todo lo que ya expliqué a lo largo de esta plática, pues nos quedaría corto para tener unos niveles óptimos de vitamina D. Y bien, en conclusión, a pesar de que existe una creciente conciencia sobre las consecuencias que tiene la deficiencia de vitamina D, la información sobre esta deficiencia es ambigua e insuficiente, ya que existe un desconocimiento generalizado de la deficiencia de esta vitamina, a pesar de su alta frecuencia, la facilidad que se tiene para identificarla, los medios simples, efectivos y económicos disponibles para corregirla, y obviamente la información de la investigación en vitamina D a lo largo va a servir para tener una conciencia al público para la recomendación como un suplemento dietético necesario para la vida y mejore la salud humana. Muchas gracias. Aquí les dejo mi correo por si tienen alguna duda, algún comentario. Agradezco a todos. Buenos días.